desde el Observatorio Petrolero Sur, junto a Taller Ecologista, en el marco del enlace por la justicia energética y socioambiental, y también junto al grupo de trabajo Energía y Equidad, organizamos 2 webinars. Uno de ellos es Vaca Muerta en los tiempos del cólera, una actividad en la que intervino María Teresa Cañas, más conocida como Guni, en el ámbito de la militancia socioambiental. Guni es integrante de las asambleas mendocinas por el agua pura. También en esa oportunidad nos acompañó Lefcharu Nahuel, que es huerquén, vocero político de la Zonal Traunco, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y Gabriela Bisiquier, que es investigadora de CONICET. Y bueno, en la segunda actividad, que titulamos El mundo que queremos después de la pandemia, nos acompañó Tatiana Roa Avendaño, de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, y también compañera de Oil Watch Latinoamérica, Pablo Bertinat, de Rosario, de Taller Ecologista de Rosario, de Argentina, organización con la que conformamos Ejes, y Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, del Estado español. ¿Qué buscamos con estas actividades? Bueno, a través de estas actividades buscamos no solo discutir la coyuntura local, regional y global, sino también estimular debates en torno al mundo que queremos post-pandemia, bueno, algo que está presente justamente en el título de nuestras actividades. En un presente de crisis multidimensional, económica, sanitaria, energética, social, ambiental, bueno, en síntesis de crisis civilizatoria, discutir la energía cómo, para qué, para quiénes, es vital, dado que desde sectores hegemónicos se proyecta una reconstrucción post-COVID con más extractivismo, bueno, en algunos casos un extractivismo descarnado, en otros un extractivismo matizado de verde. Bueno, energía para quién también es una respuesta central en estos días, o una pregunta central en estos días, en que nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Responder tener las herramientas para poder construir otro tipo de respuesta, porque cómo afrontar la cuarentena sin acceso a la energía y a otros servicios, y en lugares como la provincia de Neuquén, desde donde les hablo, la inequidad en el acceso a la energía se expone como una cruda obscenidad, dado que año a año cuesta vidas, y en una provincia que genera energía para el país a través de complejos hidroeléctricos, de la explotación de hidrocarburos, una explotación que se ha incrementado en los últimos años a través del fracking y de Vaca Muerta, y una provincia que se presenta como energía en todos los sentidos, también como precursora de las fuentes renovables. Bueno, año a año mueren pobladores y pobladoras de los barrios populares en incendios de viviendas por problemas de conexión eléctrica, o intoxicados por la inhalación de monóxido de carbono, por la calefacción precaria, los sistemas de calefacción precarias con que cuentan para afrontar los duros fríos en esta región, en un lugar, en una provincia que se proyecta hacia el país como la gran generadora de energía. Entonces también en estos tiempos de pandemia esta situación se profundiza, y se vuelve más prioritario que nunca disputar el acceso a la energía como un derecho humano, una disputa que diferentes organizaciones se van sumando. En el caso de la provincia de Neuquén, tenemos la acción impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, que presentó una acción para que los 3 poderes de la provincia garanticen a la población el acceso a la energía. Nos parece que es vital que se multipliquen ese tipo de acciones, y la construcción de
de redes, de movimiento en ese sentido. Bueno, cómo pensar la transición energética con justicia social y ambiental, cómo pensar un mundo que viva con menos materia y energía, cuando todavía hay millones que no pueden acceder a la materia y a la energía, es vital. Y bueno, un poco este webinar, la energía después del COVID, es un intento de seguir aportando al debate y a la construcción de alternativas. Nuevamente les quiero agradecer a José Sioane, a Sandra Rátiva Gaona, a Juan Pablo Soler y a Alfons Pérez por haber aceptado la invitación. Una cosa que no hice cuando empecé a hablar, y pido disculpas, que no me presenté. Mi nombre es Hernán Escandizo, soy periodista, soy integrante del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, disculpas por eso. Y bueno, recordarle a cada expositor que tendrá 15 minutos para hablar. Si surgen preguntas, dudas, comentarios, las pueden ir anotando en el chat que hay debajo, en la barra de abajo del Zoom, y al final de las 4 exposiciones será el intercambio. Bueno, para iniciar esta actividad, le vamos a pedir a José Sioane que tome la palabra en estos tiempos en que se habla de reconstrucción post-pandemia, que se habla de Green New Deal. Bueno, lo convocamos a José para que nos hable de capitalismo verde, de falsas soluciones. José es sociólogo, es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del Instituto Tricontinental. Y bueno, entre sus varios trabajos es autor del libro Reconfiguraciones Neoliberales de la Cuestión Ambiental, que es un libro que, si lo buscan desde la página del observatorio, lo pueden descargar gratis, y seguramente desde otros espacios también, seguramente, bueno, también José nos podrá decir. Bueno, muchas gracias, José, y te dejamos con la palabra. Gracias, Hernán, y al Observatorio Petrolero Sur por la invitación y por la iniciativa, y saludar el trabajo que vienen llevando adelante, tan importante para la Argentina y a nivel regional. Bueno, yo quería aprovechar el tiempo para hacer 5 comentarios, o 4 comentarios en realidad, como para abrir la discusión, retomando un poco lo que mencionaba Hernán al principio, ¿no? En este contexto de pandemia, y de los efectos que esta pandemia trae a nivel mundial, marcar este hecho que para nadie es... a nadie se le escapa, digamos, de cómo la pandemia ha profundizado, a veces de manera dramática, una serie de contradicciones, de crisis que se venían acumulando, que se venían desplegando en el marco de un proceso más largo, que es el proceso de neoliberalización capitalista, de esto que llamamos la crisis civilizatoria, tanto en el terreno económico, en el terreno social, con una profundización dramática de las desigualdades, y de la crisis social, y también en la cuestión ambiental, ¿no? Y en relación a la cuestión ambiental habría que quizás mencionar 2 cuestiones. Por un lado, estas verdaderas causas que están detrás de esta y de otras pandemias, y que muchas veces aparecen ocultadas en el discurso, incluso en la preocupación sobre los efectos del COVID, y en el tratamiento de esos efectos, en relación a estas causas profundas que tienen que ver, entre otras cuestiones, con el proceso de destrucción de selvas y bosques nativos, y el avance de un proceso de producción industrial mercantilizada de los alimentos, que es el foco de estas nuevas pandemias y que implica un deterioro de la cuestión de la vida y de la alimentación a nivel global, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera, cómo esta pandemia actualiza esta dinámica de crisis catastrófica
que muchos veníamos señalando en relación al despliegue de la crisis climática en los años previos y hacia adelante, ¿no? En estas dos cuestiones, la temática ambiental vuelve a estar en el centro de las preocupaciones y en el centro de las discusiones sobre la transición, que es un poco, me parece, la idea y la iniciativa de los compañeras y compañeros del OPSUR de discutir este tema de las transiciones, en este caso más vinculado a la transición energética, ¿no? Y como de alguna manera insinuaba Hernán, aquí en relación a la transición aparecen dos, dos grandes corrientes en el marco de las élites mundiales, del bloque dominante global, por un lado quizás la más tristemente conocida, encabezada por el gobierno estadounidense, por Trump, pero no solo representada por esas políticas, que tanto como adoptan en el terreno de la pandemia, de la COVID, una actitud negativa y promercado, la misma actitud ha sostenido y sostiene en relación con la dinámica de la crisis climática, en la defensa de la continuidad de la lógica de una economía basada en el uso de los combustibles fósiles. Y en ese sentido vemos en este sector de los sectores dominantes, en esta fracción de los sectores dominantes, un intento de garantizar la continuidad de las políticas neoliberales y en ese sentido de aceptar y garantizar la prosecución de las dinámicas de las crisis, de la crisis social, de la crisis ambiental que caracteriza el neoliberalismo, dándole un procesamiento de carácter neofascista, ¿no? Punitivo, de nuevos racismos, de nuevas violencias, ¿no? Por otro lado, que esto me parece que es más la preocupación de la discusión de hoy, es que hemos visto reaparecer toda una preocupación, toda una serie de debates y discursos en relación con la defensa de lo verde, de la economía verde, y de estas propuestas del Green New Deal, o del nuevo Pacto Verde, o del nuevo Acuerdo Verde, o según las opciones, y que tienen una historia bastante más larga, voy a tratar de hacer algún comentario en relación a esto, pero que muestran que desde hace un tiempo otra fracción de los sectores dominantes, de las corporaciones transnacionales, ha entendido la dinámica que asumió la crisis socioambiental y ha generado toda una serie de estrategias y de discursos ecologistas y ambientalistas en relación a ello, ¿no? Y este me parece que es el tema, por lo menos que me toca a mí más poder transmitir algunas ideas, y empezamos ya señalando que esto es una historia que está muy presente hoy en la discusión sobre la transición, pero que tiene una historia también más larga, y que se despliega desde la primer cumbre de Naciones Unidas sobre la cuestión socioambiental, se llamó sobre los problemas del medio humano. No tengo tiempo de detenerme, pero es importante el título que tuvo, la del 72 en Estocolmo. Y no como desde el 72 en adelante hay toda una serie de estrategias, de prácticas, de discursos que se pusieron en juego para ir generando una intervención neoliberal sobre la cuestión ambiental, ¿no? Y que esta intervención neoliberal sobre la cuestión ambiental, que tiene diferentes mojones, diferentes hitos, por ejemplo, está marcada por la aparición de la narrativa del desarrollo sostenible primero, de la interpretación de las dos formas del desarrollo sostenible, una fuerte y una débil, del cambio de la palabra sostenible por sustentable, y entonces el desarrollo sustentable, hasta culminar en la idea de la sustentabilidad, ya sin desarrollo, y finalmente en la dinámica, en la programática de la economía verde en la última década. Y este procesamiento neoliberal de la cuestión ambiental tiene dos características, o trabaja en función de dos dispositivos, ¿no? Por un lado, en tratar de limitar o desembarazarse de los límites que la protección del ambiente impone sobre el desarrollo económico de carácter capitalista, sobre la lógica del mercado y del afán de lucro. Pero por otro lado, también otro dispositivo que está más oculto, pero tiene una gran significación,
Bueno, parece que José está teniendo problemas con la conexión. También había gente que nos decía que estaba escuchando entrecortado. Bueno, le proponemos o le comentamos que también está la alternativa de seguir la transmisión a través de el Facebook del Observatorio Petrolero Sur. Estamos siguiendo por esa vía. Vamos a esperar unos minutitos a ver si vuelve a conectarse. Bueno, sigamos con Sandra mejor y bueno, si José esperemos que vuelva a conectarse y poder retomar con su intervención. Bueno, Sandra Rátiva Gaona, ella se presenta, le pedimos una presentación. Bueno, Sandra es madre, feminista y ecologista, parte del movimiento Congreso de los Pueblos en Colombia, actualmente reside en México y es trabajadora de la Cooperativa de Energías Renovables o Energía. Está haciendo un doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es investigadora del Grupo Claxo de Ecologías Políticas de Abya. A Sandra le pedimos que nos hable de los escenarios abiertos en México a partir de la reforma energética y también de los grandes proyectos de energías renovables que, bueno, que se han transformado en un generador de conflictos, sobre todo o particularmente es el caso que conocemos en el estado de Oaxaca, que genera el desplazamiento de comunidades locales, una situación que lamentablemente también está empezando a tener su manifestación aquí en la Argentina, donde si bien los desarrollos de energías renovables, de parques solares y parques eólicos aún es incipiente, bueno, aquí en la provincia de Neuquén recientemente se inauguró el Parque Eólico Vientos Neuquinos, en la zona de Bajada Colorada, y allí se emplazaron 29 molinos en los campos de la familia Cárdenas Rañileo, sin ningún tipo de consulta ni nada, sino que obviaron su existencia y emplazaron allí un parque eólico. Bueno, gracias nuevamente, Sandra, por aceptar la invitación y te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a los compañeros y compañeras del observatorio por la invitación. Yo pues me alegro mucho de poder participar, además porque creo que desde hace un tiempo, ya mucho tiempo en realidad, se viene discutiendo el tema y me parece que, pues, que la coyuntura lo amerita también, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente me han pedido que hable un poco sobre la situación de México. Y quisiera contarles pues que hay una coyuntura muy particular que hace que el tema de la energía esté muy vivo y muy activo en este momento. Digo, es una coyuntura particular, ustedes saben que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, llega a ser presidente con un apoyo popular muy importante y con una agenda nacionalista importante, digamos, de carácter reformista, que en este momento apunta a fortalecer, reforzar y, digamos, darle una mayor participación a Pemex, que es la nacional petrolera, y a la CFE, que es la nacional de electricidad. Digo, empiezo por acá porque lo que ha pasado es que efectivamente en el 2013 hubo una reforma energética neoliberal en México muy fuerte, que lo que hizo fue fragmentar todo el mercado, toda la cadena de producción energética, tanto petrolera como de energía eléctrica. Y me voy a concentrar en el tema de la energía eléctrica porque es lo que ha hecho un boom en los últimos 2 meses en México. En la reforma de 2013, lo que sucede es que se habilita, se abre el mercado para la generación de energías renovables no convencionales, particularmente al sector privado y particularmente a las empresas españolas, ¿no? Hablamos de Acción, hablamos de Iberdrola.
Y se fragmenta entonces la distribución, la generación, la transmisión, ¿no? Cada uno de estos se rompe la cadena productiva, se le quita el monopolio a la CFE y se abre al mercado privado. Esto, digamos, benefició muy ampliamente a esas empresas extranjeras que pusieron muchos parques, que han puesto parques particularmente eólicos en el caso del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, y de granjas solares muy grandes en el norte del país y en estados como Yucatán o Quintana Roo. Es importante decir y señalar que son estados y son territorios afectados profundamente, en el caso de Oaxaca, por el abandono histórico del estado y por conflictos históricos de tierras, ¿no? Y en el caso del norte del país, pues son regiones profundamente violentadas por las rutas del narcotráfico y por la guerra contra el narcotráfico que abrió Calderón, y por lo tanto son territorios altamente vulnerables a que cualquier iniciativa económica que te pintan entra, ¿no? Y fractura el tejido social y rompe las comunidades y rompe las organizaciones y los procesos allí. Bueno, entonces estaba diciendo, hay un proceso de crecimiento de estos proyectos eólicos llamados de energías renovables, muy grandes, de muy alta extensión, que se benefician con la reforma energética del 2013. Este gobierno lanza un decreto y un acuerdo en los últimos días de abril y los primeros días de mayo, donde limita la acción y de estas empresas, frena ya la operación actual y detiene las concesiones nuevas para nuevos proyectos de energías renovables. Esto abre un debate enorme porque, por supuesto, en general la ciudadanía no estaría en contra nunca de la generación de energía a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en el escenario público, quien sale a defender a las empresas, pues es efectivamente el Consejo Coordinador Empresarial, que junto a a Greenpeace específicamente y algunos colectivos de abogados, sacan un amparo que es una medida, digamos, de protección constitucional en México para detener el acuerdo y el decreto de la Secretaría de Energía y del Consejo de Regulación de Energía, que son quienes ponen este límite a esas grandes empresas. Lo que dice el gobierno, lo que dice la Secretaría de Energía es: estas empresas están teniendo tarifas especiales y no están pagando los costos de distribución que está cargando la CFE, la Nacional de Energía Eléctrica. Y entonces, lo que vamos a ver es cómo, pues hay todo un debate nacional sobre cómo es posible que este gobierno fortalezca Pemex, que es la nacional petrolera, que obviamente produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero y que frene la generación de energía eléctrica. Y pues obviamente hay toda una discusión sobre si el Estado debe intervenir en ese tipo de situaciones, si debe fortalecer y volver a la producción nacionalista, o si debe ser el libre mercado quien haga esto. Ahí nuestra postura ha sido la siguiente. Desde nuestro punto de vista, es importantísimo que el gobierno le haya puesto un freno a las grandes empresas y a los grandes proyectos de energías renovables, porque sí están teniendo unos impactos y unas afectaciones muy fuertes sobre las comunidades, afectaciones que tienen que ver desde lo ecológico, pero también con lo social y por supuesto con lo económico, con las economías locales. Pero también pensamos que no es suficiente y que la CFE también ha tenido actuaciones muy reprobables en diferentes comunidades en la extensión de sus propias redes eléctricas. Es decir, nosotros estamos diciendo, está bien, sí, tenemos que volver a defender lo público, tenemos que reforzar los criterios con los cuales se produce energía, se distribuye energía y se genera energía y se generan recursos públicos para las intervenciones de las políticas sociales, pero necesitamos que en el tema de la energía se abra esta discusión y se abran sobre todo las competencias para la generación distribuida en el caso colectivo, para generar cooperativas, para producir energía a pequeña escala, para no seguir magnificando un sistema energético que claramente está súper concentrado y centralizado. Aquí quisiera también señalar otra cosa. México es un país muy grande también, es un país de una extensión muy amplia, donde siguen habiendo importantes cifras de pobreza energética, grandes, digamos, todavía hablamos de millones de personas que no tienen la conexión a la red eléctrica y que claramente no van a ser conectados al sistema energético nacional porque es muy costoso y porque tampoco existe la voluntad política para hacerlo. Estas comunidades tienen esta opción de generar energía y aún no tenemos, digamos, las opciones políticas para hacerlo. El gobierno
eligió el camino de hacer un par de reformas, vías, digamos, unas reformas que parecen técnicas, que expresan una voluntad política para detener, digamos, estos beneficios excesivos en el capital privado, para el capital privado, sin tocar la reforma energética. Es decir, la reforma energética del 2013, que sí tiene un carácter de ley, que tiene un carácter, digamos, plenamente vinculante con el Estado, pues no lo ha tocado, ¿no? Porque hay grandes intereses que, digamos, este gobierno tampoco está dispuesto del todo a disputarse. Sigue teniendo unos vínculos muy importantes con el sector empresarial y mantiene unas buenas relaciones ahí. Nosotros lo que estamos diciendo es, se necesita, desde noviembre está lista también un decreto regulatorio para habilitar la generación distribuida de carácter colectivo, y sabemos, pues, nos han venido informando que todavía hay una serie de discusiones políticas dentro del gabinete presidencial y dentro de las instituciones que toman estas decisiones, que no han querido publicarlo en el diario oficial de la federación, que es a donde, digamos, se publica y luego, pues, después de un tiempo establecido, empieza a entrar en vigencia pues la normativa, ¿no? Nosotros creemos que esto es lo que tiene que pasar, creemos que la generación distribuida local que permita y habilita a las comunidades generar y distribuir su energía es la opción. Ahora, está muy interesante la discusión en México porque, como ya igual lo venía diciendo el compañero antes, obviamente el tema de la energía es un tema central en esta coyuntura. El COVID simplemente es la puerta de entrada a una crisis sanitaria que se va a volver recurrente en el futuro, y me voy a ir un poco para ir cerrando mi presentación. Digamos, ¿qué va a pasar después del COVID? Bueno, después del COVID-19 va a venir el COVID-20, 21, en fin, van a venir otra serie de enfermedades que están y que ya tenemos, ¿no? O sea, que ya conocemos. Esta no la conocíamos, pero ya la conocemos, y tenemos igual el paludismo, tenemos dengue, tenemos unos brotes muy fuertes de malaria en todo este continente, en fin. Y también se vienen medidas autoritarias, mecanismos que cada vez van a necesitar más represión frente a las comunidades y los territorios, que se van a estar resistiendo a estos megaproyectos energéticos y que van a estar a la orden del día. Ante este escenario, lo único que pareciera posible o posible como una alternativa es justamente fortalecer las escalas local, tanto de economía social y solidaria, de generación de energía, de producción de alimentos, de defensa de las cuencas y los ríos, y de fortalecimiento de la organización comunitaria popular. Porque sin duda se nos viene digamos, un momento muy fuerte de represión, y además de una serie digamos, de las consecuencias de la degradación ecológica planetaria en la que vivimos. Y digo que tiene que ver esto con México, pues justamente la disputa en México muestra que el tema energético es absolutamente transversal a la crisis económica que se está dibujando digamos, en todo el mundo, que se viene arrastrando desde el 2008 y que se materializan los precios del petróleo, digamos, es un poco entrevelado lo que está pasando con el petróleo, pero ahí hay una fuerte crisis, y además con este falso discurso de que las energías renovables van a ser capaces de sostener el nivel de consumo planetario, que es falso y que además es insostenible y que además va a generar mucha más conflictividad. Si la energía está en el debate de esta, digamos, de esta comprensión de la coyuntura actual, y entendemos pues que necesitamos desatar pues digamos, todos los candados legales que tienen los estados para la generación de energía comunitaria, pues estaríamos hablando de que es importante porque es un derecho, porque la necesitamos y porque tenemos que reapropiárnosla, no tanto porque la energía sea en sí misma vital, creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Sino porque nos permite y nos va a facilitar garantizar estos procesos de descentralización de las ciudades, de descentralización de los procesos de producción y de descentralización también de la resolución de las necesidades. Entonces creo que es interesante el escenario, la coyuntura en México, porque ilustra esto, y creo que sí, sin duda alguna, tanto en México como en los demás países, si la apuesta es por la descentralización del modelo energético y en general la descentralización de los modelos de producción, pues es claro que hay que soltar, desatar y sin duda alguna garantizar que se puedan propiciar estos procesos de descentralización. Y pues bueno, eso sería un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y por ahí lo voy dejando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Nada, vos hablabas de los sectores concentrados que se han ido adueñando, o para los que estuvo dirigida toda esta reforma energética, y que son los que llevan adelante
también todos los proyectos renovables en México, un poco también la similitud con situaciones que se han dado aquí en la Argentina, con quienes han sido las empresas que accedieron a las 3 rondas del plan Renovar, ¿no? Durante el gobierno anterior, donde es mínima la participación de empresas públicas estatales, y hay una fuerte concentración de sectores, tanto en el Renovar como en el Mater, de grandes sectores de generación de energía. Bueno, antes de continuar, agradecer los saludos que estamos recibiendo desde Caracas, Venezuela, desde Bogotá, Colombia, Guadalajara, México, y Formosa y el Cóndor, desde aquí, desde Argentina. Muchas gracias por estar participando, por haberse sumado a este webinar. Saben que pueden formular sus preguntas a través del mismo chat que tiene esta plataforma. También, si tienen algún tipo de problema de conexión, nos pueden seguir por Facebook Live. Y bueno, ahora sí seguiríamos con Juan Pablo Soler. Juan Pablo es integrante de Sensat Agua Viva de Colombia y de las comunidades sembradoras de territorios, aguas y autonomías. Él es autor del libro Transición Energética en América Latina, que también pueden descargar gratis de la página del Observatorio Petrolero Sur, y entiendo que también de la página de Sensat. Ya nos dirá Juan Pablo si es así. Y bueno, a Juan Pablo justamente le pedimos que nos traiga estos debates y experiencias sobre transición energética en la región. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Juan Pablo, y te dejamos con el uso de la palabra. Vale. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas los que nos siguen y las que se encargan también de replicar estas voces. Sabemos que el acceso a los webinars muchas veces es limitado, por eso la responsabilidad también de quienes tenemos acceso podamos reproducir esta voz por otros medios y estos mensajes incluso por medios de radios comunitarias, entre otros modos que tenemos de difundir estas disertaciones o estas ideas que en colectivo vamos adelantando. Entonces, en primer lugar decir que el libro que hace referencia Hernán es un libro que fue construido a partir de las propuestas que han venido generando las comunidades y los movimientos sociales, las organizaciones sociales en Latinoamérica. Ese fue uno de los focos del trabajo que adelantamos. Entonces es un compilado de ideas, digamos, de propuestas que están en marcha en la región, tanto ideas que se enmarcan en el orden de lo práctico, pero también del discurso y los debates de incidencia política ante instituciones, pero también con organizaciones sociales. Entonces en ese ejercicio participaron organizaciones de diferente orden de América Latina, de redes. Entre esas estuvo Oilwatch, estuvo ATALC, estuvo el Movimiento de Afectados por Represas de América Latina del Mar, entre muchas otras. Y entonces lo que intentamos hacer en esa publicación fue recoger a partir de la información secundaria que se han ido publicando, las organizaciones, hacer una síntesis de cuáles son esas propuestas, y a partir de ahí identificar algunos elementos comunes y algunos elementos que nos distancian, que nosotros digamos no necesariamente nos están distanciando, sino que son debates conflictivos, que en el argot popular en Colombia decimos son los cuellos de botella. Entonces creo que hay una responsabilidad en cada una de las organizaciones sociales de identificar a nivel local, que esto lo presentamos en esta publicación a modo de propuesta. Hacemos la advertencia de que seguramente no son ni los únicos elementos comunes que se puedan identificar, ni los únicos debates conflictivos. Preferimos llamarlos debates conflictivos antes que disensos, que se puedan identificar. Entonces es una propuesta para ser enriquecida y ser puesta en estudio de las organizaciones y los movimientos sociales. Entonces partimos aquí
me hacían la invitación que profundizara un poco más sobre el tema de los debates conflictivos que se identificaron en la región. Entonces, estos debates conflictivos, decíamos nosotros, no podemos llamarlos disensos, porque cuando decimos disensos, de inmediato estamos cerrando la puerta a la posibilidad de unidad. Y entendemos entonces que la transformación del modelo energético, que hoy se viene tildando por parte de las empresas y de los gobiernos como parte de la propuesta de transición energética, nosotros decimos no podemos llamarlos disensos, llamémoslos debates conflictivos, porque si lo planteamos como un debate conflictivo, entonces vamos a estudiar cuál es el origen, cuál es la posición o la carga subjetiva de que una comunidad esté a favor o en contra, y a partir de ello garantizando tal vez el saber popular, la diferencia de cosmogonía de los pueblos, la cosmovisión, entonces entendemos por qué una u otra organización, persona o movimiento tiene una percepción que nos puede parecer contraria a lo que nosotros creemos en nuestra propuesta de transición energética, o que realmente venimos construyendo hace más de 3 décadas en la región, que es la propuesta de soberanía energética de los pueblos. Es decir, aquí es una idea muy global, muy importante tener en cuenta, y es que la transición energética no proviene de una propuesta de los pueblos. Es decir, nosotros antes veníamos planteando un debate o unas actividades, unas acciones que condujeran a tener una soberanía energética. Y aquí nos encontrábamos con diversas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, etcétera. Entonces, entender que la transición energética es una partecita de esa propuesta de soberanía energética que se venía planteando hace décadas atrás por parte de las organizaciones mencionadas. Entonces, en ese ejercicio de identificar esos debates conflictivos, decimos que da una tarea muy importante, y es que cada persona, cada organización a nivel local empiece, coja este listado, mire a ver si hay más, pero sobre todo que empecemos a identificar una ruta de acercamiento con esos que decimos no estamos de acuerdo. Entonces, en primer lugar, de esos debates conflictivos voy a ir rápidamente, en orden de respetar el tiempo, voy rápidamente mencionándolos. La nacionalización de empresas. Entonces hay un punto aquí de desencuentro, de diferencia, donde algunas organizaciones plantean que logrando la nacionalización o la renacionalización de las empresas, entonces ya avanzamos en el ejercicio de soberanía energética. Eso no es cierto desde la perspectiva de que las empresas, incluso siendo públicas o bajo control estatal, se comportan bajo una lógica de empresa privada. Entonces aquí es donde decimos hay un punto necesario para entender, a partir de estos debates que proponemos, de entender que la nacionalización es un paso hacia el logro de la soberanía energética, hacia la transición energética que requiere el mundo. No voy a profundizar en eso, pero entendemos que la transición energética se propone como una de las medidas para enfrentar la crisis climática a la que nos ha inmerso el modelo actual, que podemos decir que es capitalista, que podemos decir que son modelos hegemónicos que no corresponden ni comulgan con la cosmovisión, con las tradiciones, con las culturas de los pueblos, que directamente afecta en los territorios. El segundo elemento de debate conflictivo identificado es el tema de la transición extractiva. Es decir, hay algunos que plantean la salida de las energías renovables como la solución a la crisis climática, como propuesta de transición energética, pero hay comunidades locales que nos están diciendo esa transición no puede basarse en el mismo modelo de extracción de minerales. Entonces, aquí sintetizando, tenemos paneles solares, por ejemplo, o molinos eólicos, que la pregunta es ¿con qué minerales se están construyendo? ¿Esos minerales de dónde se están extrayendo? Un sistema fotovoltaico para sistemas descentralizados que utilizan acumuladores, que utilizan baterías, necesariamente necesitan litio. Ese litio, ¿qué impactos locales están causando? ¿Cómo se están atendiendo? ¿Qué papel participativo tienen las comunidades directamente afectadas? En tercer lugar está el uso de los combustibles modernos.
Aquí llamamos bastante la atención porque decimos coloquialmente que tantas veces va el cántaro al agua que al fin se rompe. Es decir, los gobiernos nos repiten tanto una mentira o una tesis que realmente la originan los bancos, en este caso el Banco Mundial, que terminamos creyendo y replicando ese discurso. Entonces esa categoría está en el uso de combustibles modernos. Hoy nos han venido vendiendo la idea de que el acceso al gas, que el gas es un combustible moderno y que te va a cambiar la vida. A ver, nosotros ahí en esa diferencia de quienes plantean esas o replican esos discursos, decimos a nivel local hay comunidades que coloquialmente les ha gustado, para decir en términos coloquiales, les ha gustado cocinar con leña y eso obedece a su cultura local. Entonces lo que decimos, ese cocinar con leña no puede verse visto como pobreza necesariamente, y entonces ahí es cuando acuñan de que hay que traer un combustible moderno, y en ese caso es o el gas o la energía eléctrica. Un gas que se produce con ampliación de frontera petrolera, extracción de hidrocarburos, con sendos impactos que no transforma el modelo. Ojo, porque aquí nos están metiendo gatos en estos discursos diciendo que con eso se va a plantear una transición cuando de fondo es una profundización del modelo basado en la extracción de hidrocarburos. Entonces decimos, el gas sí está bien, puede estar bien, pero hay otras maneras de generarlo. Por ejemplo, en la implementación de biodigestores para producir biogás y evitarse toda la cadena de extracción y de impactos asociados al transporte y la extracción misma. El cuarto elemento, el funcionalismo de las energías alternativas. Entonces aquí está estrechamente relacionado con digamos, el uso que se le da a la implementación de energías alternativas para decir esa es la vía. Y hay pequeños empresarios, hay comunidades que dicen, claro, vamos a meternos en sistemas de generación distribuida, vamos a meternos en generación de sistemas para el autoconsumo, pero al final son sistemas que, lo dicen algunos grupos, es un funcionalismo para reproducir el mismo modelo. Es decir, se está cambiando la forma de producir la energía, pero no cambiar el modelo que ha sido la causa estructural, en este caso el modelo energético. Entonces, en los 5 minutos que me quedan, sabiendo el tiempo que me otorgaron, planteamos también el elemento de caracterizar el modelo. Aquí es muy importante que a nivel local las organizaciones estudien el modelo energético prevalente, decimos, o sea, el actual, el que impera en el mundo, el que impera en América Latina, para poder proponer una alternativa, porque muchas veces decimos no a la alternativa, pero no entendemos que es necesario, no solamente en la dimensión de la crisis climática que tenemos que enfrentar, sino la necesidad de, por ejemplo, de enfrentar la desigualdad. Uno de los principales problemas hoy con el modelo energético prevalente, decimos, no es la crisis climática, sino es la desigualdad que antes de que se generara la crisis climática ya estaba presente. Por ejemplo, en una publicación que hizo Censada hace algunos años, se sistematizaba muy bien, por ejemplo, el exterminio que sufrió el pueblo Yariguí en Barrancabermeja, en Colombia, que es el centro de la implementación de la refinería y de los primeros pozos petroleros que se extrayeron en el país, que se explotaron. Esto implica que el modelo energético hoy es un modelo que causó la muerte y el asesinato sistemático de poblaciones indígenas en todo el planeta, no solamente Colombia, solamente lo pongo para resaltar un caso local. Entonces, es importante desafiarnos, aquí esto se señala como punto de disenso también, la necesidad de generar proyectos demostrativos. Entonces hay algunos que dicen, no, primero la política y otro los proyectos demostrativos. Aquí lo mismo, hay que a nivel local ver cuáles son las potencialidades que hay en las localidades, valga la pena la redundancia, y ver de qué manera se vienen proponiendo proyectos demostrativos. Pero esto parte del punto anterior, de estudiar el modelo energético prevalente y complementarlo con este punto de qué posibilidad hay de poner cosas en curso. Algunas organizaciones dicen
el desafío es local, hay que actuar en lo local, generar proyectos demostrativos a la escala local, pero creo que eso es una perspectiva muy personal, se requieren todos los niveles en una articulación que funcione muy bien, es decir, proyectos demostrativos en la escala local que se articulan a lo nacional en términos de la incidencia y también, por supuesto, en lo internacional en esos mismos 3 niveles de articulación. Otro elemento es que la transición implica cierre de minas y otros proyectos. Creo que este puede ser uno de los elementos de mayor conflictividad cuando dialogamos con los sindicatos. Los sindicatos tienden a pensar, y lo hemos constatado en el caso colombiano, unos empresarios que le hablan a la oreja a algunos sindicalistas, no estoy diciendo todos los sindicatos, no me vayan a crucificar por esto, pero lo he visto en espacios internacionales, en el caso de la palma, de la palma aceitera, en los cultivos de la palma aceitera que tienen sus sindicatos, y he visto sindicalistas escuchando a los empresarios de la palma en estos espacios. Entonces, cuando hablamos de esto, de cierre de minas, de detención de monocultivos que producen agrocombustibles, los trabajadores tienden a pensar que se les va a acabar el trabajo. Entonces, entender acá que es importante estudiar la transición energética para comprender que esto no es una propuesta que hoy está o que se emana necesariamente de las organizaciones sociales, sino que es una tendencia global. Es decir, los mismos capitalistas hoy están haciendo una transición energética porque ven en el sector de las renovables un negocio más. Entonces, en este sentido, también viene el tema de la minería sí, pero no así. Entonces hay una discusión que se empieza a volver un poco técnica, donde se plantea, bueno, la minería sí es posible si se hace bien. Eso es el discurso de muchos gobiernos, de las empresas, pero también de algunas organizaciones o espacios de articulación. Entonces aquí el llamado es a contemplar cuál es la visión y la cosmovisión de todos los sectores o actores o organizaciones que habitan en los territorios. Algunos plantean que ningún tipo de minería es posible, otros que algún tipo de minería sí podría ser, incluso otros dicen ya se ha extraído una cantidad suficiente de minerales, por tanto se podría pensar en el reuso y en el reciclaje. La concepción de desarrollo es un elemento también que aún merece debates. Hay organizaciones que plantean que se requiere un desarrollo endógeno, otros que se necesitan desarrollos alternativos, otros que se requieren alternativas al desarrollo, etcétera. Entonces creo que es un debate que, como hace varias décadas, sigue estando como punto de diferencia, debate y conflictivo que parte del reconocimiento de quiénes somos, qué queremos y cuál es nuestra propuesta. Entonces, para ir cerrando, 2 elementos. Un elemento que tiene que ver el papel de la técnica. Es decir, aquí hay un disenso entre quienes piensan que la ciencia o la técnica va a solucionar el problema de la crisis climática o el problema de la crisis energética. Y esto parte por el desconocimiento entonces de esos saberes asociados en lo local, a esas culturas que viven en lo local, que incluso no necesitan o que no dependen de esas formas de consumo energético impuestas. Hay un llamado, por ejemplo, muy importante a evitar en los elementos comunes, a evitar el despilfarro energético y más bien promocionar la sobriedad energética. Y por último, está el tema de disenso en la región, identificado que es el extractivismo en los gobiernos progresistas. Entonces aquí hay un debate bastante álgido que en el último periodo, incluso con los golpes que se han intentado dar o que se han dado en la región, donde las organizaciones sociales se han puesto de una orilla a la otra. Aquí la perspectiva y la apuesta, digamos, mi perspectiva como Juan Pablo, es una perspectiva personal. Siento que el debate, si bien los gobiernos progresistas han errado en la manera de extraer los recursos naturales, replicando las mismas técnicas de Occidente, etcétera, creyendo que el fisco mayor va a venir de la extracción de los hidrocarburos y los minerales, se ha pecado en confundir
ese actuar que, como yo digo, ha sido errado desde la perspectiva ambiental y la crisis climática, que los intentos hegemónicos en la región hayan sido cooptados y echados todos como en una misma bolsa. Es una perspectiva bastante personal que la compartimos con organizaciones también y articulación a nivel continental, pero que es necesario sentarse sobre la mesa, analizar, porque las organizaciones sociales allí y las organizaciones sociales del resto del continente estamos siendo afectadas por el mismo modelo energético y tiene que transformarse tanto en los gobiernos de derecha, las dictaduras, los gobiernos progresistas, porque si no, no va a haber salida probable a la crisis, sobre todo en el ritmo que se requiere, que es un ritmo en el que está en juego, y aquí con esta idea termino, está en juego la energía como derecho humano, pero entendida más bien como un bien común, no solamente asociado a esa energía que despilfarra el humano, sino una energía así como el agua que tienen derecho todas las poblaciones animales y humanas que habitan en el planeta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tu exposición. Bueno, nos siguen saludando desde los diferentes lugares donde se están conectando, desde Puebla e Iztapalapa, México, desde Rosario y El Bolsón en Argentina, y también desde Pucón en Chile. Bueno, ahora sería el turno de Alfons Pérez, que es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización de Barcelona, Cataluña. Él centra su trabajo en el análisis de la política energética europea en su dimensión exterior y en las alternativas para la transición ecosocial. Así que bueno, le pedimos a Alfons que nos comparta los debates que se vienen dando en Europa en torno a la transición. Antes de darle la palabra, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, a la Oficina Buenos Aires, que es quien, bueno, con el apoyo que da al Observatorio Petrolero Sur, hace posible la realización de este tipo de actividades. Bueno, Alfons, la palabra es tuya. Perfecto, gracias Hernán. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto, voy a intentar compartir pantalla. Disculpad. Sí, ya pueden ver la presentación. Pues de acuerdo, pues primero agradecer mucho la invitación por parte del Observatorio Petrolero Sur y a todas las personas que han organizado este evento, también a los panelistas, las panelistas y a las más de 50 personas que están conectadas a través de Internet. Bueno, el medio virtual tiene cosas buenas y cosas malas. Yo estoy en el otro lado del charco, ahora mismo son las 8 de la tarde y estoy a 50 kilómetros de Barcelona, en un pueblo que se llama Vilanova i la Geltrú, y la verdad que el hecho de hacer un webinar virtual nos da la posibilidad de que yo pueda intervenir sin moverme de casa, ¿no? Mi intervención breve, para después dejar espacio para el diálogo, querrá más que nada caracterizar los debates de transición energética en una línea de tiempo. Uno es las bases o caracterizar los debates generales de la transición energética en un momento previo a la pandemia. Luego caracterizarlo justo antes de la pandemia, sobre todo en el año 2019-2020. Y luego los debates que están ocurriendo ahora mismo. No se puede decir post-pandemia porque la verdad es que aún estamos inmersos en esta pandemia, ¿no? Y en los impactos graves, como saben, por ejemplo, en el Estado español, de la COVID-19.
Entonces, para empezar, ¿no? Y además intentaré hacerlo como desde dos perspectivas, una perspectiva más institucional y la otra más de los movimientos entendidos de una manera amplia, ¿no? Toda la gente que está trabajando por las alternativas energéticas, que de verdad que en Europa es mucha gente, pero también es muy diversa y muy heterogénea. En esta primera parte de la caracterización de cómo se entiende la transición energética en la Unión Europea por la parte de las instituciones, diría que el debate, yo creo que ya lo han comentado los compañeros, es un debate muy sectorial, muy técnico, de poca complejidad y muy centrado en la tecnología. Es decir, las renovables acaban siendo como uno de los finales del debate cuando se habla de transición energética en Europa. Los debates oficiales y la retórica oficial abraza fuertemente los principios del capitalismo verde, como pueden imaginar, y todos sus mitos. Y el capitalismo verde funciona como una especie de software que se monta en un hardware, que es también la promoción de los megaproyectos, ¿no? Nosotros le llamamos los tres grandes, son grandes empresas, grandes inversiones y grandes proyectos, que ustedes conocen perfectamente, pues Plan Puebla, Panamá, Plan IRSA. También la Unión Europea, sobre todo después de la crisis de 2008, está promoviendo este tipo de grandes corredores de infraestructuras y grandes proyectos energéticos, ¿sí? Porque la transición a nivel europeo tiene una parte fuerte también de transacción, es decir, hay mucho dinero en juego, muchos fondos de inversión, fondos de pensiones, grandes bancos invirtiendo en el mundo de la energía. Y por otro lado, también importante resaltar que la transición también es la transición del modelo de negocio centenario de las grandes empresas de hidrocarburos, que están enfrentando esta nueva lógica. De ahí, ¿no?, que empiezan a mutar sus discursos hacia estos principios del capitalismo verde. Pero me gustaría destacar estas dos cosas, que la transición en Europa es transacción, o sea, mucho dinero en juego, y también es la transición del modelo de negocio de las empresas. Al final también es transacción, ¿sí? La parte de movimientos, caracterizarla, como les decía, son altamente heterogéneos, pero sí que es verdad que el discurso de transición energética en Europa en general se podría decir que está bastante capturada. El discurso está bastante capturado por esta parte más institucional. Es decir, hay una impregnación muy fuerte en la posición de los debates más de movimientos hacia el debate también técnico y tecnológico. Cuesta salir de ese marco, ¿no? Y es difícil encontrar en Europa movimientos que defiendan, pues, lo que comentaba Pablo, lo que comentaba, pues, Sandra, ¿no? Un proyecto energético popular, como hace el MAB en Brasil o como hacen ustedes allá, ¿no? O sea, es realmente difícil encontrar ese tipo de propuestas. Sí que destacaría como dos excepciones, porque son las que conozco más directamente, seguro que hay algunas más en Europa, que es la constitución, por ejemplo, de la Xarxa per la Sobirania Energètica en Cataluña, la red de soberanía energética que sigue los principios de la soberanía energética popular, y también todo el trabajo que se ha hecho desde ciertos sectores de lucha contra la pobreza energética, y hablo también de una alianza contra la pobreza energética que está en Cataluña y en el Estado español, que reconocen la energía como un derecho y, por tanto, luchan directamente contra las empresas que no permiten ejercer ese derecho del derecho a la energía, ¿sí? O sea, yo situaría esas dos excepciones. Como segunda parte decía, caracterizar en general eso, ¿no? Mucha tecnología, debates muy centrados en lo tecnológico, grandes inversiones, grandes proyectos. Justo antes de la pandemia, diría 2019 y hasta lo que llevamos del 2020, sí que hubo un cambio sustancial, que es que se reforzó mucho la transición energética en relación al binomio energía-clima, ¿sí? Yo creo que hay dos hitos muy importantes en la historia reciente que hacen que permiten que se fraguara mucho más esa alianza entre clima y energía. Uno son el Acuerdo de París en el 2015, estoy hablando también del plano institucional, pero otro es la publicación el 8 de octubre del 2018 del informe del IPCC sobre cambio climático, ¿sí? Que hablaba básicamente que quedaban 12 años para actuar, ¿no?, y frenar esa crisis climática, ¿sí? Nos ponemos pasamos de cambio climático, pasamos a crisis climática, y
nos metemos en un contexto de emergencia, ¿no? Emergencia climática que era ciertamente nueva. Sí quería apuntar en este momento que la emergencia, como imprime una aceleración de la acción, fue recibida por ciertos sectores que estaban implicados en la transición energética con cierto miedo. Por ejemplo, hablo de sindicatos que decían, sí, ciertamente tenemos que cambiar el modelo energético, pero lo que no puede ser es que afecte directamente a los trabajadores y trabajadoras. De ahí salió el concepto también de transición justa, para llegar a un acuerdo para una transición justa para trabajadores y trabajadoras. Ese concepto se ha plastificado y se ha pervertido un poco por parte de las instituciones y ahora no solamente es justa para trabajadores y trabajadoras, sino también tiene que ser justa para las empresas y para el ánimo de lucro. Y hay algunos movimientos que están empezando a hablar más de transición con justicia, y ahí ponemos justicia climática, ambiental, social. Sí. Es importante destacar eso. Pero ese binomio hace, o sea, que se empiecen a emprender toda una serie de declaraciones y también de impulsar leyes de cambio climático con mucha significación también en el plano energético. Por ejemplo, yo ahora, bueno, si estuviera situado en Barcelona, viviría bajo 4 capas administrativas que han declarado la emergencia climática, que serían Barcelona, Cataluña, España y la Unión Europea. La realidad del día a día es un poco la misma, pero esas declaraciones de emergencia climática surgieron en solo 7 u 8 meses del año pasado y principios de este, ¿no? O sea que la institución pública hizo un paso adelante en sus parámetros, ¿no?, de capitalismo verde frente a esa realidad de emergencia climática. También muy presionada por el surgimiento de numerosos movimientos como Fridays for los jóvenes por el clima, Extinction Rebellion, cada uno con sus cosas, pero es verdad que hubo un emerger muy fuerte del movimiento de justicia climática que era, en principio, podía ser un caldo de cultivo muy positivo para empezar a hablar de transición energética y transición energética popular y, sobre todo, con una mirada de justicia global, ¿sí? Los debates a nivel, como decía, a nivel institucional han ido mucho a construir toda esa aparamenta de leyes, pero también de planes, de declaraciones, ¿no? Dentro de ellas, pues, el European Green Deal. Ha acelerado mucho el lavado verde de las grandes empresas, como decía, para irse acoplando a esa transición. Luego las mineras también se están situando, y ahí creo que hay una implicación muy fuerte en el exterior. Cabe decir que todo el modelo energético de la Unión Europea está basado precisamente en la importación. Su dimensión exterior es muy importante porque la Unión Europea carece de recursos suficientes para su modelo energético. Por tanto, es un territorio altamente importador, pero no solamente de energía, sino también de materiales. Y las mineras, las grandes mineras se van situando en el centro de esa transición energética altamente tecnológica, porque tienen esa capacidad de extracción, y ahí alguno de los compañeros ha comentado, de ese extractivismo verde que se promueve desde Europa y se hace ojos ciegos a sus impactos en otros territorios, ¿no? Como se ha hecho en los últimos prácticamente 100 años con la importación de gas, petróleo y carbón. Y luego también se promueve mucho por parte de esa idea, la idea de las personas, la gente, lo máximo que podemos hacer en esa transición energética es convertirnos en consumidores activas, ¿no? Podemos ser consumidores activas, podemos estar en el centro, pero siempre con esa caracterización de consumidores. Es decir, tenemos que estar atravesadas por el mercado. No podemos ser sujetas políticas que queremos transformar el modelo energético y queremos hacer una transición energética con justicia social y ambiental, popular. No podemos. O sea, es el frame que se nos pone, el marco que se nos pone, es esta idea de consumidores activas o de consumidores en el centro, ¿sí? Y por último, hablo por la tercera parte. En la tercera parte, que sería en qué nos situamos ahora mismo, diría que por una parte es muy temprano para hacer análisis, pero por otra parte diría que las dinámicas son muy parecidas a la crisis del 2008, ¿sí? Nos hemos encontrado con el Banco Central Europeo imprimiendo dinero y comprando bonos de grandes empresas energéticas como Repsol, Shell, Total, E.ON, Airbus y BMW, sin ningún tipo de criterio ni ambiental ni social, ¿sí? Eso por un lado.
Luego también hay un problema muy fuerte de, entraría en algo mucho más técnico, de la taxonomía de la financiación verde y de que BlackRock, ese grande fondo de inversión internacional que tiene una cartera, es un gestor de fondos de inversión internacional que tiene la cartera fósil más grande del mundo, ha sido contratado por la Comisión Europea como asesor para esa taxonomía de la financiación verde, o sea, para definir qué será verde o qué no será verde. Es decir, greenwashing desde dentro y capitalismo verde elevado a la máxima potencia. ¿Sí? Y luego nos hemos encontrado también con el rescate directo de sectores como el automóvil y la aviación, ¿no? Y en España ahora parece que también se quiere impulsar el sector de la construcción, ¿no? Es verdad que se dice que será construcción de vivienda pública para alquiler social, pero también es verdad que el Estado español tiene cantidad ingente de pisos vacíos, ¿no? Que se podrían utilizar. Yo digo porque en términos de transición energética eso también es bastante importante y en términos de materiales. ¿Sí? La única cosa positiva que podríamos decir en términos de dimensión exterior es que algunos países están obligando a las empresas, Francia lo hizo, a repatriar cierta actividad si querían recibir fondos públicos o ayudas públicas. ¿Sí? O sea, puede ser como una pequeña, un 0,01% de buena noticia para ustedes. ¿Sí? Bueno, y ya para acabar, diría que los debates ahora fuertes en el contexto de COVID y en cuanto a la transición energética, una, por ejemplo, es cómo se emprende la recuperación de la actividad económica. ¿Sí? El factor trabajo va a ser un factor muy importante. El sistema ha quedado desnudo en el momento del confinamiento y se han visto muy claramente cuáles son los trabajos socialmente necesarios y esenciales, ¿no? Ahí, bueno, el feminismo venía reivindicándolo desde hace mucho tiempo, el ecofeminismo también, y ahora mismo han quedado claramente expuestos, ¿no? Yo creo que hay un debate muy fuerte ahora sobre qué es que hay que rescatar y qué no, y qué tipo de recuperación económica queremos, ¿sí? Por ejemplo, un sector, por ejemplo, muy conflictivo en Cataluña y en el Estado español es el sector del turismo. El sector del turismo ha tenido un paro casi absoluto, ahora se están medio recuperando, pero a unas cifras que seguramente entre 2 o 3 años no van a ser como las anteriores y dependiendo de cómo funciona la pandemia. Es un sector devorador de energía en todos los sentidos y devorador de territorios. Y también con muchos trabajadores y trabajadoras poco sindicados y muy precarias, ¿no? Ese sector sería un sector como potencialmente que podría tener una reconversión hacia sectores mucho de trabajo socialmente necesarios, ¿no? El trabajo de cuidados, por ejemplo, que se ha advertido como algo muy, muy necesario. Otro debate muy fuerte también es el debate del teletrabajo en relación al consumo material de la energía. Teletrabajo ha sido reivindicación de muchos trabajadores y trabajadoras, yo creo que del sector público bastante fuerte, pero no podemos pensar que el trabajar con la pantalla del ordenador no tiene ningún tipo de impacto. O sea, hay unos servidores que nos están dando la posibilidad de recurrir a unos datos en la otra punta del mundo y hay unos materiales estratégicos repartidos también en el mundo que permiten la fabricación de toda la cadena de suministro, para llamarlo así, cadena de suministro de datos necesarias para que nosotros podamos teletrabajar. Entonces, ahí hay un debate fuerte de si el teletrabajo realmente nos puede llevar o sea, será una posibilidad amiga para la transición energética. Me gustaría también hablar de choque de trenes, pero no creo que llegue a ese nivel. Lo digo por toda esa paramenta que os comentaba de las instituciones prometiendo un montón de cosas a través de declaraciones y tal, y todos esos movimientos emergentes climáticos que estaban tomando fuerza. ¿Qué ha pasado? Que la crisis del COVID ha llegado demasiado temprano, quizás, y el movimiento como movimiento de justicia climática no es suficientemente maduro, quizás, como para generar una confrontación fuerte con las instituciones ahora mismo. O sea, me gustaría hablar como de choque de trenes, pero realmente creo que la realidad es muy asimétrica. Le ha faltado un poco más al movimiento climático para poder consolidarse. Y luego, 2 cosas más, y con esto acabo. Muy con cuidado con las concesiones a corto plazo que se van a dar, porque sí que vemos que el capitalismo europeo así puede dar ciertas concesiones para perpetuarse a corto plazo y ahí vamos a entrar en conflicto entre organizaciones
que pueden tener una perspectiva más de rescate a corto plazo y algunas que podemos tener una orientación más de visión de transición ecosocial a medio o largo plazo, ¿sí? Y por último, decir que viendo todo esto, hay un debate también muy fuerte sobre si tenemos que apretar por un Green New Deal o un decrecimiento. Yo creo que la mayor solidaridad internacionalista que se puede hacer desde territorios como el europeo es una drástica reducción del consumo de materiales y de energía, ¿no? Eso debería ser la base, el inicio del debate sobre la transición energética en Europa, porque hay responsabilidades comunes, pero son diferenciadas según el territorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfons. Agradecer a la gente que se está conectando, tanto por esta plataforma de Zoom como de Facebook. Y bueno, ahora vemos si podemos retomar con José, con su intervención, que bueno, estaba muy interesante y la conexión nos privó de su exposición. Así que, José, te agradeceríamos entonces que sigas con tu intervención. Sí, gracias Hernán, gracias a las compañeras y compañeros que hicieron las exposiciones, la verdad muy interesantes. No, yo creo que continuar con la intervención no, cerraría una cuestión nada más, retomando esto que vienen comentando sobre cómo se da estos procesos de control corporativo de las energías renovables y que expresa en ese terreno esta dinámica de estrategia neoliberal, capitalista, de intervención sobre la cuestión ambiental, que era un poco lo que yo estaba tratando de plantear, ¿no? Ahí veía que una de las preguntas que se acercó fue por qué el neoliberalismo coopta el discurso verde, y tomo la pregunta para hacer este cierre, digamos, en el sentido de que es la estrategia neoliberal de intervención sobre la cuestión ambiental la que construye lo verde como problemática ambiental, la que reduce la problemática socioambiental a una cuestión de color, digamos, ¿no? A la representación de lo verde, a la construcción incluso artificial de la naturaleza, ¿no? Y me parece que este elemento da cuenta un poquito de este proceso que yo estaba tratando de mencionar, de cómo desde los años 70 hasta la actualidad se despliegan estas lógicas de intervención neoliberal capitalista sobre la cuestión ambiental, en estos dos sentidos, ¿no? Por un lado, en disolver la contradicción, la tensión entre el desarrollo capitalista y la naturaleza, que aparecía de alguna manera formulada en la noción de desarrollo sostenible, y ahora aparece resuelta, entre comillas, digamos, por la idea de la economía verde, ¿no? Porque ahora lo verde, lo ambiental, entre comillas, se vuelve negocio, ¿no? No es un enverdecimiento de la economía, sino por el contrario, es una mercantilización de la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, cómo se da este segundo movimiento muy articulado, en donde se va escindiendo lo social de lo ambiental, y aparece la construcción de una problemática ambiental separada de las problemáticas sociales, de las problemáticas populares, de las desigualdades, los procesos de recolonización y de pauperización y de polarización social, y aparece primero con la noción de medio ambiente y luego reducida a una cuestión de color, ¿no? A la idea de lo verde, ¿no? Y estos dos procesos de decisión, de constitución, de tratamiento de la neoliberal de la cuestión ambiental, aparece cristalizado en la economía verde, que no sé si se llegó a escuchar, aparece en los textos académicos allá en los años 80, y frente a la crisis del 2008-2009 aparece ya como programática de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente, vinculada al Green New Deal, ¿no? Y la economía verde es este intento, ¿no? De promover la intervención sobre la cuestión ambiental, motorizando una serie de actividades económicas de lógica capitalista que incorporan elementos ambientales, digamos, podríamos decirlo, ¿no? Y se transforma la naturaleza en negocio y está muy vinculado a estos procesos de capitalización, de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Recordemos que el Green New Deal fue propuesto allá en 2008-2009 frente a la crisis global,
con epicentro en los países centrales, como un intento de reorientar parte de la inversión pública que se disponía frente a la crisis global hacia el privilegio de estas actividades económicas consideradas, entre comillas, verdes, ¿no? Bueno, finalmente sabemos que parte de la intervención pública, sobre todo en los países centrales, fue orientada al salvataje del sistema financiero, de los grandes poderes de corporaciones globales. Pero es interesante porque en ese mismo momento parte de la crisis se tradujo en un proceso de capitalización, de mercantilización de los bienes comunes de naturaleza en la periferia, ¿no? En el 2008-2009 en adelante hay una llegada de inversiones financieras transnacionales a la periferia y un crecimiento del control corporativo transnacional de los bienes comunes de la naturaleza en la periferia. Y la economía verde también es esto, es un proceso de capitalización, de despojo, ¿no? de profundización del extractivismo. Bueno, como mencionaban los compañeros y compañeras con ejemplos concretos y en realidades efectivas y dramáticas, ¿no? Para cerrar, digamos, me parece que estamos ahora en una discusión similar, ¿no? Porque también ahora, frente a esta nueva crisis económica, social, que profundiza de manera dramática la pandemia, vuelven a reaparecer o se fortalecen estas ideas del Green New Deal. Yo no quiero abarcar todas las discusiones sobre el Green New Deal en esta perspectiva, porque hay otras perspectivas que usan la misma palabra en otros sentidos, quizás uno puede considerar más valiosos, pero sí quisiera mencionar que en el marco de esta de reaparición de un discurso, del fortalecimiento de un discurso del Green New Deal o del nuevo Acuerdo Verde o el nuevo Pacto Verde, también están en curso a nivel global un proceso de profundización de las lógicas de control transnacional de los bienes comunes de la naturaleza en la periferia y particularmente en América Latina, ¿no? Vemos y sufrimos de manera muy notable en nuestros países, particularmente en aquellos países que gobiernan coaliciones neoliberales, que en el marco de la pandemia y en el marco de la crisis que profundiza la pandemia, se están acelerando y profundizando políticas de despojo, de privatizaciones, de transferencia, de gestión de los bienes comunes de la naturaleza a las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Hace poco en Brasil se convalidó la privatización de las empresas de agua y saneamiento público, se avanza con la agricultura transgénica en Bolivia, se expande la frontera agrícola y se desmontan las pequeñas o medianas protecciones que había en relación a eso sobre la Amazonía en muchos de los países de la región. Entonces, me parece que estamos en una situación a nivel latinoamericano muy parecida, en donde estos discursos de fortalecer la economía verde y de avanzar en un pacto verde que privilegia aquellas actividades económicas que incorporan la dimensión ambiental dentro de su lógica, sustentan este proceso de capitalización, de mercantilización de la naturaleza y están sirviendo en cierta medida a encubrir estos procesos de profundización del control corporativo transnacional de los bienes comunes de naturaleza. No se trata de elegir entre economía verde y economía marrón, como se suele decir, sino que se trata justamente de discutir, de poner en cuestionamiento la propia lógica económica que promueve este proceso de neoliberalización capitalista. Dejaría por acá y, por supuesto, vamos al debate y agradecer por la invitación. Disculparme porque esta cuestión digital, las nuevas tecnologías tampoco son democratizadoras, ¿no? La prueba la sufro yo, la sufrí yo y ustedes un poco también. Bueno, muchas gracias, José. También muchas gracias a Alfons, a Sandra y a Juan Pablo por su intervención. Antes de pasar a las preguntas, vamos a una pausa, un aviso, no es un aviso comercial, sino que es un aviso de una actividad que estamos preparando, que estamos promoviendo desde el Observatorio Petrolero Sur, que es un curso virtual hacia la transición energética, la energía como derecho, que, bueno, empieza el 22 de julio, es una instancia de formación en la que buscaremos problematizar la situación energética y plantear alternativas desde el campo popular, y bueno, se abordarán debates sobre la transición energética en el contexto actual, problematizando los puntos críticos del sistema energético argentino y latinoamericano, y se presentarán las alternativas que se discuten en los espacios de trabajadores, trabajadoras, asambleas
y comunidades. El curso está dirigido al público en general, con interés en la temática energética y sus impactos sociales y ambientales, y si bien el énfasis estará puesto en la Argentina, se analizarán sus vínculos y similitudes con las realidades energéticas de otros países de la región. El curso constará de 4 encuentros de 1 hora y media, apoyadas por material complementario de lectura opcional, y los encuentros serán en vivos con las y los expositores, así que bueno, quienes se inscriban van a poder acceder luego al registro de los videos de estas clases. Más información la pueden encontrar en las redes sociales del OPSUR. Y bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas. Ahí José se nos adelantó un poquito, igual muy bien, no lo vamos a sancionar por eso, lo vamos a seguir invitando a nuestras actividades. Y la pregunta es entonces para Sandra, y la consulta es, si las energías comunitarias son un aporte a la descentralización, ¿qué rol juegan las tecnologías y las empresas que proveen en esas construcciones? Bueno, sí, pues ese es uno de lo que diríamos también son unos del, temas a debatir, ¿no? Hay que apropiárselas, hay que reapropiarse tanto las tecnologías, y en eso creo que hay una dependencia tecnológica fuerte todavía respecto, por lo menos en el campo fotovoltaico, que es el que yo más conozco, sí hay una fuerte dependencia tecnológica, y creo que es importante reapropiárselas así de facto, pero además de eso es importante fortalecer y reforzar procesos de innovación tecnológicas también populares. Pareciera que la tecnología es una cosa pues que a la que no tenemos derecho a acceder o a transformar o a crear. Y si bien yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Juan Pablo de, digamos, de la transformación radical del modelo de vida, y que finalmente es hacia donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, también ese camino creo que pasa por comprender que tanto la ciencia como la tecnología son acumulaciones pues de la humanidad, y que reapropiárnoslas también es un reto, ¿no? Entonces, eso por una parte, que sería como una respuesta muy genérica, pero en lo concreto también hay que ver que la tecnología, hay muchísima tecnología para la generación de energía en pequeña escala, tecnología muy sencilla en realidad, y que incluso la restauración, la reparación de la red eléctrica, de las redes eléctricas existentes y de las tecnologías que ya se usan, hacen parte también, digamos, de esta descentralización. O sea, hay estudios que indican que que muchísima energía se desperdicia en la distribución de la energía en estos megasistemas nacionales que tenemos, ¿no? Y que mucho de esto que llaman eficiencia energética, pero que pues Tatiana Roa le dice la dieta energética, pasa por restaurar nuestra red inmediata, pasa por cambiar consumos pequeños, pasa por buscar otras formas muy, muy, muy cercanas de hábitos relacionados con la energía y de generación de energía. Entonces yo creo que son esas dos cosas. La primera, sí necesitamos una reapropiación de la tecnología, necesitamos, digamos, empezar a trabajar en acabar con la dependencia tecnológica, y por otra parte también asumir que ya existe una tecnología real, contundente, de pequeña escala, y un montón de herramientas que también se pueden utilizar para el proceso de descentralización y para impulsar la generación o la apropiación de la energía en escalas comunitarias descentralizadas. Bueno, muchas gracias, Sandra. Hay 2 preguntas para Juan Pablo. Muy interesante su exposición sobre lo que pasa en América Latina. Mencionaba a los sindicatos. ¿Cómo ha sido la relación en Colombia con los trabajadores? Por ejemplo, el sindicato petrolero se declaró contra el fracking. ¿Se puede pensar en una alianza entre sectores ambientalistas y sindicatos? Y por otra parte, si vieron alguna valoración de los gobiernos locales, provinciales, municipales, en la transición o en la soberanía. Vale, pues frente a la primera pregunta, que si es posible, creo que es necesaria. No podemos reducir esfuerzos en lograr esa articulación, porque todos los procesos sociales sabemos que la unidad es necesaria,
y frente al avance, la transición energética, que pueda tener esos adjetivos de que sea justa, que sea de los pueblos y para los pueblos, es necesaria la articulación. En la pregunta se cita el caso de la Unión Sindical Obrero Uso. La Unión Sindical Obrera, la USO, inicialmente pues habían personas que estaban a favor del fracking, otros en contra del fracking, y vamos allí otra vez al tema del empleo, ¿no? Porque creo que el empleo es una fuente de manipulación por parte de las empresas, los mismos gobiernos, que se da la idea errónea de que la transición es pérdida del empleo, se da la idea errónea de que no avanzar en el fracking es perder el empleo. Entonces creo que esa manipulación de necesidades básicas es importante tenerla en cuenta y en términos de fortalecer esas alianzas, arrancar por esos cuellos de botella y mostrarle la realidad a los trabajadores, ¿no? Un modelo de transición energética justa implica entonces una mejoría de las condiciones laborales de los trabajadores. Incluso los trabajadores de Brasil nos decían, hay una inversa proporcionalidad. Entre más limpia sea la tecnología, peores son las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces creo que esa alianza es necesaria. En Colombia existe una propuesta de articulación que es la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental para la Paz, que es la MSMA, la MESMEA que llamamos algunos. Entonces es un espacio de confluencia de sindicatos donde participa la USO, donde está Sintralecol, donde está Sintracarbón, y donde se han venido dando debates bastante interesantes con organizaciones y movimientos sociales, que hay que avanzar en esta perspectiva que planteaba de los debates conflictivos, es una tarea primordial. A nivel de Latinoamérica también sé que existe la plataforma operaria y campesina de Brasil por el agua y la energía. Entonces creo que ya hay experiencias en curso andando en esa articulación necesaria para proponer valga la redundancia, una propuesta para consolidar una propuesta entre organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Recordemos que los sindicatos han sido demarcados como los principales actores de la década de los 70, 80, y hay que recuperar esa visión social de los sindicatos, que no se circunscriben únicamente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino a las propuestas de transformación para el bienestar en la región y en el mundo. Frente a la segunda pregunta, frente a cuál ha sido el actuar de los gobiernos locales. Creo que esa demanda que surge del análisis que presenta en la publicación, que es muy del orden de las organizaciones sociales, es aplicable también para los gobiernos municipales, aquella propuesta de estudiar el modelo energético. Lo que hemos visto, y desde mi experiencia del trabajo de activismo, es que los gobiernos municipales, más de un 90%, no quiero totalizar, pero no tienen ni idea de qué es el modelo energético, ni siquiera tienen idea de las implicaciones ambientales de los proyectos mineroenergéticos en sus territorios. Es decir, no conocen las licencias ambientales, no conocen los planes de manejo ambiental, y entonces es necesario que para avanzar en esa vía haya una articulación con las organizaciones sociales que vienen trabajando ese tema y poder desde allí generar espacios de debate y reflexión y construcción conjunta. Todas las organizaciones que participaron en esta publicación de transición energética en América Latina no han cesado en generar espacios de acercamiento con gobiernos municipales. Yo creo que hay una experiencia tal vez bastante de realzar, que es en el sur de Chile, en Magallanes, donde se avanzó entre técnicos, movimientos sociales y gobiernos locales para ver cuál era la propuesta de transición energética acorde a las condiciones locales. Entonces creo que, al igual que ponían el paralelo de los sindicatos, que hay países que han venido avanzando en esa vía, también con gobiernos municipales es posible ver
de qué otra manera se puede avanzar. También recuerdo una experiencia que no está en el libro, pero que es en la provincia de Cotacachi, en el Ecuador, en el norte de este país, donde la organización social le planteaba una propuesta de mini central hidroeléctrica y había un gobierno local que estaba de acuerdo porque era una propuesta de las organizaciones sociales. Entonces creo que ahí es un tema complejo, hay una gran tendencia a los gobiernos locales a no escuchar, pero es necesario que como organizaciones sociales constituyamos espacio para abrir esas puertas, porque sin esto es imposible lograr una transición energética justa de los pueblos y para los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Estábamos viendo antes ahí en la pantalla la tapa del libro. En un principio decíamos que se podía descargar de la página del OBSUR, pero también de transiciones.info. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta, en este caso una pregunta para Alphonse. Hablaste del rol de BlackRock como actor para colaborar en la delimitación de las políticas verdes. Podríamos decir que es un nuevo rol de los grandes fondos de inversión, y en todo caso, ¿cómo caracterizarías ese rol? Bueno, un poco un paréntesis, que BlackRock es uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina. Así que bueno, Alphonse, entonces, ¿cómo caracterizarías el rol de BlackRock y si es el nuevo rol de los fondos de inversión en las políticas verdes? De acuerdo, pues gracias, Hernán. Pues ha sido la formulación de la pregunta, yo creo que es muy pertinente porque es un debate muy actual que no tenemos resuelto. Yo explico por qué BlackRock sí que ha hecho el rol de asesor de inversiones en administraciones públicas, por ejemplo, la Reserva Federal Americana, porque tiene un software que se llama Aladdin, como tal cual con este nombre, que tiene la capacidad, es un software de BlackRock que tiene la capacidad de hacer un diagnóstico de tendencias, de las situaciones de riesgo, de deuda, de compra de bonos, ¿no? Y mezcla el Big Data con la inteligencia artificial. Y ese es el producto estrella de BlackRock. Para nosotros el rol de BlackRock era un poco este, ¿no? El asesoramiento en la inversión. Este nuevo rol como asesor en las finanzas verdes es algo nuevo y estamos haciendo una campaña para que finalmente la Comisión Europea no firme ese contrato con BlackRock para ser asesor de toda la parte de taxonomía verde, porque, vaya, BlackRock es inversor de empresas fósiles, es comprador de deuda de países, es accionista y ahora va a ser asesor. Hay un claro o clarísimo conflicto de intereses, ¿no? Y esto se ha llevado al defensor del pueblo europeo. Ahora mismo está el tema muy en debate. Y quería resaltar también, porque este es un actor que estamos ahora analizando bastante en el Observatorio de la Deuda, porque tiene una manera de funcionar un poco diferente de otros gestores de fondos de inversión, porque se mueve en la idea de la inversión pasiva. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a decir que el capital se mueve muy rápido. Pues BlackRock funciona un poco al revés. Quizás le da una vuelta más al tema, que es que compra porcentajes de acciones pequeños de muchas empresas y se mueve muy poco. Su capital se mueve muy poco en relación a capitales de otros fondos de inversión. Pero consigue acaparar sectores, es decir, estar en porcentajes muy pequeños en un montón de empresas del mismo sector. Entonces, ahí el análisis potente es, y ingente y difícil y complejo, es ver el papel de BlackRock en las juntas de accionistas de las empresas. Porque lo que intenta es unificar las votaciones y condicionar sectores enteros. Creo que es muy interesante, por eso decía que la pregunta creo que es muy pertinente y me ha dado la posibilidad de explicar esto, porque este actor puede ser un actor muy importante a monitorizar, ¿no? y a empezar a visibilizar su rol en la transición energética. Y Vanguard, que está ahora mismo al mismo nivel de cartera, que está sobre
sobre 6 billones de dólares americanos, ¿no? O sea, son cantidades muy grandes de capacidad de inversión que tiene y que esos roles que están repartidos en prácticamente toda la cadena de la inversión. Bueno, muchas gracias, Alfons. Y hay una última pregunta para José. Y es, bueno, así como hacías el recorrido de lógica en los sectores de poder sobre lo ambiental, ¿qué novedades encuentra entre las organizaciones sociales, populares y políticas? Sí, bueno, la verdad que para responder a esa pregunta necesitaríamos un poco más de tiempo, ¿no? Pero ciertamente hay un cambio si uno compara las articulaciones y la visión que se tuvo desde las organizaciones y los movimientos sociales en la cumbre de Río y en la última cumbre, en la última conferencia de Naciones Unidas, ¿no? Me parece que en el sentido que planteaba Juan Pablo, ¿no? Me parece que hay una comprensión mucho mayor de la profundidad sistémica de las causas de la crisis ambiental y un cuestionamiento mucho más claro a esta política, a esta estrategia de decisión entre lo social y lo ambiental que caracteriza el gobierno neoliberal de la cuestión ambiental, ¿no? De construir un social restringido a cierto nivel, a garantizar un mínimo empleo e ingreso y oponerlo a la cuestión ambiental, ¿no? Esto producto incluso de la profundidad que ha tenido la crisis social y ambiental en los sectores populares, sobre todo en la periferia, pero no solamente, en América Latina. Hay una comprensión mucho más acabada de la necesidad de articular lo social y lo ambiental, y me parece que, creo que en ese sentido iba la intervención de Juan Pablo, es como uno de los puntos centrales en la construcción de alternativas, ¿no? No puede haber respuesta ni a las necesidades populares, ni a la dinámica de la crisis civilizatoria o la crisis ambiental que plantea el neoliberalismo, si no articulamos estas dos dimensiones en la construcción de alternativas. Hoy está, me parece muy claro para la mayoría de las organizaciones populares, para la amplia mayoría de las organizaciones populares, que una estrategia emancipatoria, que una propuesta alternativa tiene que integrar estas dimensiones, tiene que integrar la preocupación sobre lo ambiental, tiene que integrar la tradición y los aportes de la ecología popular, así como tiene que integrar los aportes y las visiones del feminismo popular, ¿no? Y si uno revisa un poco las programáticas, las propuestas que se han ido formulando en estos últimos meses en América Latina en relación, y a nivel global también, ¿no? Desde los movimientos populares, en relación con la profundidad de la crisis precipitada por el COVID y la discusión sobre estas transiciones y las alternativas hacia adelante, me parece que uno encuentra una gran articulación entre estas dimensiones y una tentativa que no siempre es fácil, que no se resuelve mágicamente, que es una construcción dialógica de articulación de sujetos, de actores, de organizaciones en el territorio, en las luchas, en la cooperación, ¿no? Y en la construcción de estas visiones alternativas, que no siempre es sencillo, pero me parece que está muy potente ahí construyéndose una tentativa de construir una respuesta alternativa sistémica a esta crisis sistémica que caracteriza el despliegue del neoliberalismo capitalista a nivel mundial. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, realmente gracias también a Alfons, a Juan Pablo, a Sandra. Nos quedamos con bastante para reflexionar, para seguir pensando, para seguir trabajando en esta construcción de la soberanía energética, en pensar la transición más allá de las coordenadas del capital, se pinte del color que se pinte. Bueno, quienes nos agradecemos también, por supuesto, a quienes han estado participando, siguiendo a través de Facebook Live, a través de Zoom. Han quedado respuestas, han quedado preguntas planteadas, respuestas pendientes. Lastimosamente ya se nos fue el tiempo. El registro de esta actividad lo vamos a subir al canal de YouTube del observatorio, también vamos a acompañar con una nota rescatando las líneas de las diferentes intervenciones, así que bueno, muchas gracias nuevamente,
nuevamente reiterarles que a partir del 22 de julio vamos a estar con el curso, así que pueden buscar información en las redes sociales del OBSUR, aquí en el chat de Zoom también se estuvo subiendo la información, algunas coordenadas para el curso. Gracias nuevamente, y bueno, nos seguiremos encontrando por ahora en estos espacios, en este ciberespacio. Ojalá pronto sea de manera presencial. Un abrazo para todas y todos. Chao. Un abrazo a todas y todos. Chao, muchas gracias, un placer. Gracias, adiós.